Ebenecer. Año de impacto, desatando la unción, viviendo el discipulado y activando el propósito. Hoy veremos las dos, o por lo menos la tercera, que es perdona. Recuerda que juzgar no tiene que ver, la prohibición no tiene que ver en que tú no puedas discernir o no puedas decir no estoy de acuerdo con alguna situación o algo incorrecto. Tú eres libre de hacerlo, pero el enfoque que Jesús le da a no juzgar tiene que ver con no condenar, no murmurar, no difamar, no calumniar. En ese sentido está no juzgar. Ahora, ¿por qué Jesús prohíbe juzgar, criticar o condenar? ¿Por qué lo hace? Porque cuando juzgamos, condenamos o criticamos o difamamos, traemos división en la familia, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo. Hay división y por consiguiente destruimos la paz, las relaciones, las comunicaciones. Pero sobre todo, dijimos el domingo pasado, es una autodestrucción porque activamos el principio de siembra y ¿qué? Y cosecha. Activamos un principio de siembra y cosecha. Ahora, las dos acciones restantes que Jesús nos habla en capítulo 6 ¿qué dije de Mateo? De Lucas, para una buena relación entre matrimonio, en la familia, entre los hermanos, en la iglesia, en el trabajo, tiene que ver con perdonar. Y dice, perdonen unos a otros. Perdonen unos a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán lo que den a otros. Y lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Y no habla de finanzas, habla de acciones. Y cuando hablamos del perdón, dice perdonen. Es algo importantísimo. Si queremos buenas relaciones en la vida, en el matrimonio, en el hogar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que perdonar. Dile a tu vecino, nadie es perfecto. Dile, ya lo dijeron y ya lo cantaron. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, nadie es perfecto. Entonces, en esa imperfección humana, Jesús dice, perdonen la imperfección, perdonen las faltas. Pero aquí el asunto para mí clave es, ¿has comprendido qué es el perdón? ¿Sabes cómo perdonar? ¿Sabes cómo saber si ya perdonaste a la persona que te ofendió? ¿Qué sucede si la persona a quien yo ofendí y quiero pedir perdón ya no está? ¿Qué tengo que hacer? O si me ofendieron, yo debo perdonar hasta que la persona venga a verme a mí. Y esta mañana quiero hablarles del perdón de Dios. Y el tema es ¿cómo perdona Dios? Y hay un texto en el cual voy a basar mi prédica. Es primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Todos. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el perdón de Dios
es un tema central en nuestra experiencia con Dios, en nuestra experiencia espiritual, pero también en nuestro vivir de la vida cristiana. Mire lo que dice Efesios 4, 30 y 31. Arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Ahora escucha, si nosotros no aceptamos que tenemos algunas de esas cualidades, pues obviamente no vamos a cambiar. Necesitamos reconocer que algo de eso tenemos y tenemos que arrojarlas de nosotros. Dice, al contrario, sean ¿qué? Bondadosos entre ustedes, que es un fruto precisamente del Espíritu Santo que hablaremos posteriormente. Sean bondadosos entre ustedes, sean ¿qué cosa? Compasivos. Y perdónense las faltas que los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de ¿qué? De Cristo. El perdón de Dios, repito, es un tema central, básico en nuestra experiencia cristiana o nuestra experiencia espiritual, pero también en nuestra práctica de la fe, de nuestra práctica cristiana. Miren, si yo no entiendo que he sido perdonado por Dios, que ya tengo amistad con Dios, obviamente mi vida va a estar alejada. En mi mente creo en Dios, en mi mente acepto que la Biblia es su palabra, en mi mente yo creo que lo necesito, pero en mi experiencia estoy alejado de Él. Él no me ama, Él me rechaza, soy muy malo para que Él me acepte. Yo no creo que me bendiga porque no me merezco la bendición. Entonces, en el perdón de Dios está la reconciliación con Dios y la base de nuestra relación y nuestras bendiciones en Cristo. Si no entiendes que eres perdonado por Dios, te va a costar aceptar que eres amado por Dios. Tú no vas a sentirte amado por Dios porque tú dices, Dios está enojado conmigo, Dios no me ama, o Dios no me ha perdonado, entonces no me ama. Ahora, si tú no entiendes que Dios te ha perdonado, es difícil que tú perdones a otros. El perdón de Dios es la base para perdonarnos unos con otros como Dios nos ha perdonado en Cristo. Y nadie puede perdonar a su prójimo si no ha experimentado el perdón de Dios. Nadie puede ser capaz de estar en paz con los demás si no está en paz con Dios. Escúchame, en la experiencia del perdón de Dios está la salud espiritual, está la salud emocional. En la experiencia del perdón de Dios está tu salud espiritual, tu salud emocional. Y escúchame, tu calidad y profundidad de oración y de adoración. Porque al que se le ha perdonado mucho, ¿qué? Ama mucho. ¿Te recuerdas aquella mujer que derramó un vaso de perfume que el costo era un año de trabajo? Y alguien se enojó porque lo derramó y Jesús dijo, momento, es que el que se le ha perdonado mucho, ¿qué cosa? Mucho ama. ¿Te das cuenta que en el perdón de Dios, cuando experimentamos el perdón de Dios, entonces amamos a Dios y entonces tenemos una relación sin problemas? Entonces, si tu relación con Dios es sana,
tu relación con los demás va a ser saludable. En la experiencia y vivencia del perdón de Dios radica tu libertad y la confianza de vida y que digamos la vida diaria está basada en que tú eres perdonado y eres amado por Dios. Ahí está tu seguridad. Pero el perdón de Dios, en segundo lugar, tenemos que ir a esto: que si hay un perdón de Dios, quiere decir que hay una falta humana, que tú y yo hemos pecado y que hay consecuencias de nuestro pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Morimos. Ahora tú dices: pastor, yo tengo vida biológica, yo tengo vida, es más, yo estoy sano, acabo de ir al médico y un examen de 36 o 150,000 elementos. Yo, pastor, estoy extremadamente sano. Yo no. Cuando la Biblia habla de muerte, no habla de muerte física, habla de la separación de la presencia de Dios. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios, y esa muerte, esa destitución tiene consecuencias. Porque cuando Adán y Eva pecaron, no murieron físicamente, pero ¿de qué murieron? ¿De qué fueron destituidos? Y donde hay muerte, no hay vida. Para entender la profundidad de la muerte y de la destitución de Dios, tenemos que hablar de la vida. La vida, escucha, no tiene que ver con algo biológico, no tiene que ver con algo físico, porque físicamente estamos vivos. Pero ¿cuántos estamos desconectados de la vida de Dios? El concepto de vida en las Escrituras no tiene que ver con el cuerpo físico. Tiene que ver con un estilo de vida. Dije estilo de vida. Si tú entiendes lo que estoy diciendo, si tú comprendes lo que dicen las Escrituras, Juan 10:10 dice: el ladrón ha venido ¿para qué? ¿Alguien recuerda eso? Para matar, para robar y para destruir. ¿Qué dijo Jesús? Pero yo he venido para que tengan ¿qué? Pero para que tengan vida y ¿qué? Y vida en abundancia. No tiene que ver con algo físico. La vida abundante no tiene que ver con algo físico. La vida abundante es un estilo de vida del reino. Porque todos ustedes están vivos. Y no tiene que, la vida abundante no tiene que ver con el cielo simplemente. Porque en el cielo yo no necesito, en el cielo no, el diablo no roba, en el cielo no hay tristeza, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay muerte. Entonces la vida abundante es un estilo de vida. Aquí todos tienen vida biológica. Mi pregunta es: ¿todos tienen vida espiritual? ¿La vida de Dios? Ahora, cuando hablamos de vida, ya hablamos de muerte, ¿está bien? La paga del pecado es ¿qué? Es separación. Pero no muerte es solo física. Hablamos de muerte espiritual. Estamos separados de la fuente de vida. No bebemos de la fuente de vida. No tenemos la vida de esa fuente porque porque estamos desconectados. Cuando tenemos vida, la vida cuando estamos conectados a la fuente. Ahora, la vida no es algo. Diga conmigo: la vida es alguien. Escucha esto: la vida es una persona. Esa persona se llama Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Yo soy la resurrección y la vida.
El que tiene al Hijo tiene la vida. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Entonces, no hay verdadera vida si no tienes a Jesús en tu vida. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Es vida eterna. ¿Estamos aquí? ¿Estamos comprendiendo? Que la vida no tiene que ver solo con eternidad, tiene que ver con un estado mientras tú vives biológicamente. Conectado a la muerte, tengo resultados, pero conectado a la vida también tengo resultados. Cuando me desconecto de la fuente de muerte y me conecto a la fuente de vida, entonces tengo resultados. Juan 15 dice: yo soy la vid, mi padre es el labrador. Toda rama que está desconectada de la vida se muere. Pero toda rama que está conectada a la vida, ¿qué cosa? Da fruto. ¿Está aquí? Entonces, la muerte es ausencia de vida. La muerte no es castigo de Dios, sino es el resultado del pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. Y Dios no quiere la muerte del pecador. Ahora, ¿cuánto costó tener vida? ¿Cuánto costó esa vida? Porque tener vida tiene un costo. Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su propio Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El costo de la vida fue la vida de Jesús. Jesús llevó la paga por nuestros pecados o por el resultado del pecado. Jesús no pecó, no tenía que morir entonces, pero Él fue en nuestro lugar. Él no merecía el castigo. Pablo a los Corintios capítulo 5 dice: Él nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado y puso nuestro pecado sobre Él para que ese justo, su justicia fuese nuestra. El que no hizo pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Inocentes. Ahora, pastor, ¿cómo está eso? Si el pecado da muerte, ¿cómo tengo la vida? ¿Cómo puedo vivir la vida? ¿Cómo puedo enfrentarme en esta vida biológica? ¿Cómo puedo tener la vida espiritual para que esta vida biológica sea diferente? Pastor, ya estoy cansado de la situación de mi familia, de mi vida, de todo lo que me pasa cada día, y usted me está diciendo que es que hay una consecuencia. El pecado me ha destruido mi hogar, mi familia, pastor, pero usted me dice que si yo tengo al Hijo, tengo la vida. ¿Cómo puedo tener esa vida en mi vida biológica? Yo te digo, la vida está en el perdón de Dios. Pero yo quiero que veas esto. Cuando Dios nos perdona, nos da vida. Pero ¿qué implica ese perdón? Implica que cuando confesamos nuestros pecados, Él nos oye y Él hace esto: voltea y ya no ve nuestro pecado. ¿O qué sucede cuando nos perdona? ¿Sabe? No es así. Tu perdón, tu vida tuvo un costo. Te voy a explicar esto. Espero que lo comprendamos. En una historia real de un pastor que cuando era niño tuvo una experiencia.
Su nombre es HMS Richard. Cuando Richard era niño, vivía con su madre al lado de un huerto de manzanas rojas. Obviamente la cerca era pequeñita. Él tenía un promedio de 10 años. Y yo que soy de campo, y cuando estoy leyendo la narración, me estoy imaginando unas manzanas rojas, un árbol lleno de manzanas. Él, en el tiempo de manzanas, por alguna razón no tenían en casa, tenían otros árboles, pero no manzanas. Pero si tenía manzanas, no eran como las del vecino, grandes, rojas, dulces. ¿Sabes qué hacía Richard? Se brincaba la barda y se robaba las manzanas. Pero obviamente cuando tú haces eso, no vas y cortas una y dejas ahí que no se caiga. No, tú vas y das con un palo, con lo que sea, para bajar rápidamente las manzanas. Entonces él bajaba sus manzanas, lo que podía traer, y se brincaba la reja. Un día el vecino, después de haber experimentado el robo de sus manzanas y el desperdicio de las manzanas, fue a la madre de Richards y le dijo: señora, he cachado a su hijo robándome mis manzanas y destruyendo mis manzanas. Si me las pidiera, se las diera, pero él se ha brincado varias veces. La mamá escuchó al vecino. Richard estaba a un lado, tomó una vara, le dijo: vecino, no se preocupe, yo arreglo este asunto. Tomó una buena vara y le dijo a Richard: la próxima vez que te saltes la barda y robes las manzanas, te voy a dar 5 varazos con espalda pelada. ¿Qué quiere decir eso? No con manzanas peladas, sino con espalda pelada, o sea, sin camisa. 5 varazos para que entiendas que toda acción negativa tiene una consecuencia. Y por casi 2 semanas, 3 semanas, Richard no hizo absolutamente nada. Todo estaba muy bien. Pero como Adán y Eva, ¿verdad? Vio el árbol y dijo: delicioso, codiciable. ¿Qué creen que hizo Richard? Se brincó en la cerca y hizo tanto ruido que la mamá se dio cuenta y tomó esa vara y esperó a Richard brincarse la barda. Quiero que se imagine a la mamá. Su mamá estaba con la vara en la mano y Richard no dice qué hizo con las manzanas que traía, pero seguramente las tiró. Hasta eso, las tiró. Y le dijo: mamita, perdóname. Mamá, perdóname. No, hijo, no puedo perdonarte. Has faltado a la ley y al acuerdo que tú y yo, al pacto que tú y yo hicimos. ¿Cuál fue el acuerdo que tú y yo hicimos? Que si me brincaba la barda y tomaba las manzanas del vecino, me ibas a dar 5 varazos. ¿Y cómo dice? A espalda pelada. Y le dice Richard: mamá, perdóname, perdóname. La mamá dijo: no, hijo, hay una ley. Hubo pecado y debe haber resultados. 5 varazos en la espalda, con espalda pelada, para que aprendas a no cometer errores. Pero mamá, o sea, tú, no es posible, porque tú me amas, mamá. Tú me amas. Tú no puedes hacer eso. Richard era un niño flaquito, huesudo,
quiero que te imagines. Mamá, no puedes golpearme. Mamá, le dijo su mamá, hay una ley. Tú faltaste a la ley y hay un resultado. Mamá, entonces perdóname, mamá. ¿Usted qué hubiese hecho? Perdóname. Y dice Richard que él cayó de rodillas y le dijo, mamita, perdóname. No me des los 5 varazos. No lo hagas porque sé que tú me amas. ¿Qué madre no se conmueve? Porque tú y yo lo hicimos, ¿sí o no? Tú y yo lo hicimos. Tú y yo lloramos para que no nos dieran. Y conmovimos al papá o a la mamá. Algunos no, las lágrimas ni más tostado les quitaron, nos dieron. Si tú fueras la mamá, ¿qué hubieses hecho con Richard? Entonces la mamá le dije a Richard, hijo, ¿no quieres recibir el castigo? Dijo, no, mamita, no, me dolerá mucho. Entonces, levántate, le dijo, levántate de ahí, toma la vara en tus manos. ¿Para qué, mamá? ¿Para qué? Toma la vara en tus manos. Y en lugar que yo te dé los 5 varazos en la espalda, tú tienes que darme a mí los 5 varazos. Mamá, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque hubo pecado. Porque la ley fue violada y tiene que haber consecuencias. Yo voy a sufrir las consecuencias de tu desobediencia. La justicia tiene que ser satisfecha. En lugar que yo te dé los 5 varazos, tú tienes que darme a mí los 5 varazos. Y Richard comenta, hasta ese momento yo había llorado con los ojos. Pero a partir de ese momento, cuando mi mamá me dice, toma la vara, yo necesito una vara. Entonces dice que Richard se levantó y le dijo su mamá, toma el palo en las manos y dame a mí los 5 palazos, porque hubo quebrantamiento de la ley y la ley tiene que ser satisfecha. Repito, dice Richard, hasta ese momento había estado llorando con los ojos, pero a partir de ese momento empecé a llorar con el alma. ¿Cómo golpear a mi mamá si no cometió ninguna falta? Y obviamente Richard no pudo hacerlo. ¿Sabes qué debe suceder cuando tú faltas a la ley? ¿Qué debe suceder cuando tú y yo pecamos? Debe haber consecuencias. La paga del pecado es y destitución de la gloria de Dios. Y cuando tú le dices a Dios, está bien, me robé las manzanas, está bien, hice eso porque yo tenía hambre, porque yo necesitaba, o porque yo las vi, porque lo que quieras y mandes. Dice Dios, 5 varazos te mereces y la muerte. Tú le dices, Dios, yo no quiero morir. Él te dice, sí, tienes que morir, tienes que sufrir las consecuencias del pecado, porque tú has pecado, dice Dios. Entonces tú le dices, Dios, tú no puedes hacerme eso porque tú me amas. Tú eres un Dios de amor y tú me amas. Tú no puedes condenarme. Tú no puedes condenarme a morir eternamente. Tú no puedes. Y además, yo no quiero morir. Yo quiero vivir.
El pastor Richard no fue capaz de castigar a su madre por lo malo que él había hecho. Y Dios tampoco fue capaz de castigarnos. ¿Sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo Dios? Cuando vio nuestro cuerpo flaquito y vio el futuro de nuestra condenación, nos dio a su propio Hijo para sufrir el pecado que nosotros habíamos cometido. Sufrió por el pecado que Él no cometió. El Padre lo hizo pecado. Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso nuestros pecados sobre Él. Y puso toda la condenación sobre Él, todo el castigo sobre Él, para que cuando se dio el castigo sobre Él, nosotros fuésemos declarados ¿qué? Inocentes. Inocentes. El gran problema tuyo es tu memoria. Yo tengo una memoria desde los 3 años. Y mi mamá y mi papá se asombran. Y yo le dije, sí, por esto, por aquello. El año tal, cuando nevó así, asá. ¿Te acuerdas? Tenías 3 años. Le digo, sí, claro, yo me revolqué en la nieve. A frente a donde vivíamos, en el cerro. Y entonces, pero me acuerdo de todos mis pecados. Me acuerdo. En este instante estoy recordando ir bajo un tapetito donde mi mamá echaba las tortillas, echaba el tapete abajo, y ahí había monedas. Yo llegué de la escuela, dije, ahí tiene que haber monedas. Y yo tomé las monedas. Sí, yo también me acuerdo que le dije, me costó tanto el kilo de huevo, papá, mamá. Sí, me costó tanto, sí, claro, ya me creyó siempre y hasta hoy está creyendo que su niño fue un gran inocente, sin pecado. Y todos esos pecados, yo me los recuerdo. Pero cuando nos perdona Dios, no voltea su rostro y ya no ve. No. Él dice, tus pecados han sido perdonados. No debes absolutamente nada. Y la ley dice que no se puede juzgar una falta 2 veces. Es necesario comprender el perdón de Dios. Si tú no comprendes el perdón de Dios, entonces tu vida tendrá una mala relación, no por Dios, sino por ti. Y entonces tú no te sentirás amado por Dios. Pregunta, ¿la mamá de Richard lo amaba? Por supuesto. Nadie puede perdonar a su prójimo si no ha experimentado el perdón de Dios. Y tu oración, tu adoración, tu amor a Dios será tan débil porque piensas que Dios no te ama. Pero al que ha experimentado el perdón, ama mucho. El perdón implica que hemos faltado, que nos hemos brincado la barda y hemos agarrado ¿cuántas manzanas? 5, 10, 20, 30. Y aquí dicen un costal. Y no solo 1, 5 los hemos echado en la camioneta. Y ahí nos vamos. Y merecemos, porque nos pillaron, merecemos los varazos. ¿Cómo perdona Dios? No olvides la historia del pastor Richard. Se tiene que cumplir la ley. Toda falta a la ley tiene consecuencias y la justicia tiene que ser satisfecha. En el sentido espiritual, Jesús tomó mi lugar. Diga conmigo, Jesús tomó mi lugar. Otra vez, Jesús
tomó mi lugar. Él sufrió el castigo que yo merecía. Él no pecó, él no hizo nada malo, sin en cambio él dijo: yo pago por ti. Si hemos pecado, estamos muertos a la vida de Dios. Si queremos vida, entonces necesitamos, número 1, aceptar que Jesús fue en nuestro lugar. En otras palabras, aceptar su sacrificio en la cruz. Aceptarlo como nuestro Salvador. ¿En qué sentido? En que Él nos salvó de la condenación. Él nos salvó de la consecuencia del pecado. El pecado nos mató, nos dio muerte. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Pero Jesús fue en mi lugar. Y cuando Él pagó mi deuda, el Padre, ¿qué me dice? ¿Tú eres qué? Inocente. Ahora, ¿cómo hacer realidad esa verdad de que Jesús pagó por mí? ¿Cómo hacerlo? Lo que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer es confesar. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos. Número 2, creer en tu corazón. Romanos 10, 9 y 10. Si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Porque a quien cree de corazón, Dios le da o lo hace justo. Y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. ¿Qué tienes que hacer? Confesarlo con tu boca y creerlo con tu corazón. Confesar con tu boca que Él es tu Salvador. Eso es nada más lo que tienes que hacer. Entonces, en el sacrificio de Jesús está tu perdón. Solo cree que Él fue en tu lugar. Solo cree eso, nada más. Es asunto de creer, de confiar en Él. No tienes que hacer absolutamente nada después de haber confesado a Jesús como tu Salvador. Él te salvó. Ahora, su sacrificio perdonó todo, no la mitad de tus pecados. No hay nada que el sacrificio y la sangre de Cristo no pueda perdonar. No tienes que irte de rodillas a algún lugar para decir: ahora quiero que me perdone. No tienes que hacer absolutamente nada, solo tienes que creerlo. Si tú has sido perdonado, tú estás reconciliado con Dios, tú eres amigo de Dios, y tu reconciliación y tu perdón es eterno. No es que hoy te perdona y mañana no. Él no cambia sus emociones. Ahora, aquí hay un detalle. Él ofrece el perdón por el sacrificio de su Hijo a todo el mundo, pero no todo el mundo es perdonado. Dios mismo envolvió el regalo del perdón y de la salvación y de la justicia y se lo da a cualquiera que lo acepte, porque es un regalo y tú decides aceptarlo o rechazarlo. Cuando tú le dices a Dios: perdóname, lo que tú estás diciendo: yo soy un pecador, yo he pecado y yo estoy condenado y yo estoy alejado de tu presencia y yo estoy separado eternamente de tu presencia. Estoy sentenciado a muerte eternamente. Pero Señor, yo no quiero morir. Yo no quiero recibir los 5 palazos. Los 5, yo no quiero recibirlos. Porque no solamente recibir los 5 palazos, sino morirme incluso. Yo no quiero. Quiero recibir tu regalo. Creo que Jesús murió en mi lugar. Llevó la condenación de mi pecado. Y cuando tú aceptas a Jesús o aceptas su sacrificio,
automáticamente eres absuelto, eres justificado, eres declarado inocente. Por eso Pablo dice: ahora pues, los que creen en Jesús, para ellos ya no hay condenación. Y yo quiero entrar ya para estar terminando, a un tema. A ver, pastor, ya me dijiste la importancia del perdón de Dios. Ya me dijiste que para que yo sea perdonado, yo necesito recibir a Cristo o creer en su sacrificio, creer que Él fue en mi lugar por mi pecado. Pero ¿cómo hago realidad eso? ¿Cómo en el ámbito físico hago realidad el sacrificio de Jesús? ¿Cómo muestro? ¿Qué evidencias hay de que yo he creído en Cristo como mi Señor y mi Salvador? ¿Qué evidencias hay de que yo le he dicho gracias por morir en mi lugar? Gracias por recibir mi condenación. ¿Cómo? ¿Cómo puedo evidenciar físicamente la confesión de mi boca y de mi corazón? ¿Cómo? Quiero que vayas a Romanos capítulo 6. Recuerda, estoy terminando y yo necesito toda tu atención al 200%. Romanos 6, 3 y 4. Ustedes bien saben, aquí la palabra saber tiene que ver con un conocimiento interno, una comprensión interna. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido, ¿qué? A Cristo en su muerte. O sea, yo ya creí, ya confesé y ya agradecí que yo reconozco que Él fue en mi lugar. Él se puso en mi lugar. Él recibió todo el castigo que yo tenía que recibir. Porque si con Richard eran 5 varazos por las manzanas que se robó, ¿cuánto se haría solo por 5 manzanas o por las veces que robó manzanas? Pero tú y yo no hemos robado solo unas cuantas veces manzanas, hemos hecho un montón de cosas. Entonces se acumula el castigo. ¿Cómo evidenciar en este lado del mundo, el aspecto físico, cómo evidenciar que yo he creído que Jesús es mi Salvador? Ahora, ya comprendió la parte de Salvador, ¿verdad? ¿Salvador de qué? Del castigo. Me salvó del castigo. Me salvó de la muerte. Él se puso por mí. Él murió por mí. Pero gracias a Dios que Él resucitó por el poder de Dios. ¿Está bien claro eso? Ok. Ahora, dice, vuelvo a leerlo. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos, ¿qué? Unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. De acuerdo con esta palabra, y quiero hacer la pregunta, reiterar la pregunta: ¿cómo puedo evidenciar físicamente o cómo podemos evidenciar físicamente nuestra confesión y nuestra fe en el sacrificio de Cristo? ¿Cómo? Mire, si tú has pecado, tú tienes 2 opciones: sufrir el castigo o decirle a Jesús: gracias por morir por mí. Yo me arrepiento de mis pecados. Y dice Pablo a los romanos: y yo me meto en tu muerte. Yo quiero morir también. ¿Cómo? ¿Cómo morir? ¿Cómo meternos en la muerte de Jesús? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias, los que dijeron bautismo es lo correcto. ¿Cómo evidenciar que la confesión y la creencia de mi corazón es real? De que Jesús tomó mi lugar cuando yo me bautizo.
como un acto público de mi fe en Cristo, como una evidencia de mi decisión de recibir a Jesús como mi Salvador. Si yo no tengo convicción de arrepentimiento y decisión de seguir a Jesús, yo no voy a evidenciar públicamente mi fe. Si tú rechazas a Jesús, tú tienes que pagar por tus hechos. Tu destino es condenación. Pero si no quieres morir y no quieres ser condenado por haberte robado las manzanas, es decir, ¿qué tienes que hacer? Decirle a Jesús: soy un pecador y yo no quiero morir. Y no hay nada ni nadie, eso sí quiero decir claro, no hay nada ni nadie que pueda librarnos de la condenación. Usted puede dar a la iglesia 100,000 pesos mensuales y le digo a usted no va a comprar su salvación. No hay nada que pueda comprar su salvación. Usted puede irse de rodillas de aquí a las cataratas del Niágara y quizá llegar ya casi muriéndose y morir ahí, y le digo, usted no va a adquirir su salvación. ¿En dónde está mi salvación? ¿Quién es mi Salvador? Jesús. El que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tienes que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador y dar evidencia de esa fe interna, públicamente, físicamente, a través del bautismo. Cuando tú das evidencia de tu fe por medio del bautismo, está dando evidencia que Jesús es tu Señor y tu Salvador, que has creído que Él murió por ti. Cuando te bautizas en su muerte y tú ya moriste. Se dice que Martín Lutero, alguien tocó a la puerta y literalmente, cuando él preguntó quién es, y escuchó una voz y dijo: soy Satanás. ¿A quién buscas? Busco a Martín Lutero. Dice, ese señor ya se murió, ahora vive Cristo en mí. Soy inocente de todo lo que me culpen. Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador personal para tener vida, tú te has brincado la cerca y te has robado las manzanas, y tú mereces no 5, un montón de veces que te den en la espalda. Pero hoy puedes decirle a Jesús: Jesús, es tan grande mi pecado, es tan grande mi falta. ¿Quieres pagarla por mí? Es más, ya lo pagó por ti. Recíbelo en tu corazón. Recibe a Cristo hoy. Ahora, si tú dices: pastor, yo ya recibí a Jesús como mi Salvador, dame evidencia física de eso. ¿Cómo vas a dar evidencia física de haber recibido a Cristo como tu Salvador? Dígame. ¿Cómo? El bautismo. Ahora, si tú dices: pastor, yo no me he bautizado, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las razones de no bautizarte? Algunos: no, pues me da miedo, ¿qué va a decir la gente? Lo que debe darte miedo es morir. Lo que debe darte miedo es recibir ¿qué? Los palazos. Y no miedo a bautizarte. ¿Por qué algunos dicen: no me he bautizado porque no estoy preparado? Y la pregunta para mí sería: ¿y hasta cuándo vas a estar preparado? Es que no es por cumplir ciertas normas, ciertas reglas. No es hasta que cumples ciertas reglas, es una convicción de fe.
no es por vista, es por fe. Es que no lo siento, nunca lo vas a sentir. Es convicciones. Es que no me quiero bautizar porque no considero que voy a cumplir. ¿Cumplir qué? A menos que tú digas, voy a bautizarme y voy a seguir cruzándome la cerca para estar romándome ¿qué? Las manzanas. Y te digo algo, después de bautizarte, algunas veces vas a cruzar la cerca y robarte las manzanas otra vez. ¿Qué tienes que hacer cuando ya bautizado te cruces la cerca y te robes las manzanas? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero la Biblia dice que ya no es nuestra naturaleza pecar, porque ese hombre pecador murió. Quiero que te pongas de pie esta mañana. Hablé sobre el perdón de Dios. Yo no sé si lo has experimentado. Yo no sé si realmente has experimentado el poder, el perdón de Dios. ¿Estás seguro que Dios te ha perdonado? Y, ya me dices, pastor, un día recibí a Jesús como mi Salvador. Un día le dije a Jesús, gracias por morir en la cruz por mí, gracias, recibo tu perdón, me transformaste, me cambiaste. Punto. Pero ¿cuántos se han brincado la cerca una vez más? ¿Cuántos? ¿Cuántos se han brincado la cerca una vez más? ¿Y sabes? Caminan con temor, porque no puedes esconderte delante de Dios. Yo te animo cuando eso pase, porque ya se dijo, nadie es perfecto. Yo te animo cuando eso pase, ve a la cruz, escóndete tras la cruz y dile: he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta semana lee tu Biblia en el Salmo 51, el pecado de David. ¿Qué cosas quieres que Dios te perdone? Ya como cristiano, ya como un hijo de Dios, ya como persona transformada y bautizada. ¿Qué tienes que confesarle a Dios esta mañana? ¿Sabes? Que la vergüenza no sea la barrera, porque Él te conoce. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe. Él conoce todo lo que hay en tu vida. Y te digo algo, porque la gracia, sublime gracia, porque la gracia es mucho mayor. Y no importa que le prometiste no pecar en el 31 de diciembre. Dices: Dios, el próximo año, ahora sí, yo no voy a hacer lo mismo. Oh, sorpresa. Llevamos, ¿cuántos? 17 días, 19 días de este año, y hemos hecho lo mismo y lo mismo. No importa si prometiste no pecar y lo has hecho. Te digo algo: Dios es un Dios que perdona. Es un Dios que perdona.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no cambia. Él te dijo que te iba a amar y te ama. Tú necesitas experimentar su perdón para que tú puedas perdonar a alguien más. Si no has experimentado el perdón de Dios, si estás inseguro y con dudas sobre el perdón de Dios, tú vas a vivir una vida insegura y llena de incertidumbres sobre el amor de Dios. Sí, me gustaría leer el Salmo 51. Y sobre este salmo, a poder hacer una oración muy personal. Yo tengo micrófono, pero tú no tienes un micrófono. Partiendo del versículo 3, dice David: sé muy bien que soy, ¿qué? Eso es reconocer. Y sé muy bien que he, ¿qué cosa? Pecado a ti, y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme que no puedes alegar que soy, no puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú tienes, pero tú quieres que yo sea sincero. Por eso me diste sabiduría, entendimiento y razón. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho. Devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad, ni tomes en cuenta mis pecados. Ya no solo un pecado, sino mis pecados, mis transgresiones, mis maldades. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. No me apartes de ti. No me quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente. Enséñame a ser obediente, y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Inclina tu rostro. Estás delante de Dios, que conoce todo. ¿Qué cosas pedirás a Dios hoy? ¿Qué quieres que Dios te perdone el día de hoy? En el sentido espiritual, como Richard, el niño flaquito, su mamá tomó el palo y le dijo: hijo, tengo que darte los 5 varazos. El padre toma el palo del juicio, desde el juicio del castigo. Sin embargo, ve a Jesús y dile: Jesús, llévate mi castigo,
Jesús, tú fuiste en mi lugar. Dile: Padre, perdóname por la obra de Cristo. Padre, perdóname. Yo recibo el perdón por la obra de Cristo. Yo necesito, yo no quiero morir. Tú mismo enviaste a tu propio Hijo en mi lugar. Tú mismo enviaste a tu propio Hijo para que yo no muriera, porque tú me amas. Pero la ley tenía que ser satisfecha. Y Jesús fue a la cruz y murió por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él. Lo que yo merecía, Él lo llevó en mi lugar. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador, el que te salva de la condenación, hazlo esta mañana y dile: Señor Jesús, yo soy un pecador. Yo me merezco la justicia de Dios. Me merezco el castigo por mis pecados. Pero esta mañana he escuchado que Jesús llevó la culpa, que Jesús llevó mis pecados. Yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Si ya recibiste a Jesús y te has volado una vez más la barda para ir por las manzanas, dile: perdóname, yo te necesito. Ayúdame a ser obediente. Si tú no te has bautizado, dile: yo quiero hacerlo. Quiero decirle a Jesús y morir con Él. Y decirle a la gente quién es ahora esta nueva mujer, este nuevo hombre. Decirle a la gente que yo soy un creyente en Jesús, que Él es mi Salvador y mi Señor. ¿Qué cosas quieres que Él te perdone esta mañana? ¿Por qué no vas a Él y abres tus labios y le dices: Jesús, Padre, perdóname? ¿Cuál hijo pródigo ve al Padre esta mañana? ¿Cuál hijo pródigo ve al Padre esta mañana y dile: yo he pecado, he hecho esto, estoy haciendo esto? ¿Por qué no se lo dices? Nadie te va a escuchar. Yo tengo el micrófono. Yo voy a pedir que vayamos de rodillas y podamos, bueno, si tú gustas, si tú lo necesitas, obviamente, dile ahí en lo privado, dile: mira, Padre, yo he hecho, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. No te estamos exhibiendo, no es así. Que queremos que arregles tus cuentas. Que le digas a Jesús: limpia mi corazón, limpia mi vida. Me he volado la barda muchas veces y lo prometí hace una semana y otra vez lo hice. Pero ahí está aquí Él con su amor. Él te ama, el Padre te ama. Y Él te dice: yo mandé a mi Hijo a morir en tu lugar. Y yo te conozco. Dile: Señor, perdóname por la sangre de Jesucristo tu Hijo. Perdóname por lo que Él hizo en la cruz. Perdona este pecado. Perdona lo que tú tengas que decírselo a Él esta mañana. Cuando tú experimentes el perdón de Dios, tú perdonarás a quien te dañó. Tú perdonarás a quien te hizo daño.
Tú vas a vivir libre de condenación, libre de cargas, de errores, de amarguras, de rencor. Tú vas a vivir libre, porque así como Dios te ha perdonado, tú vas a poder perdonar a otros. Esto es asunto de Dios, no tiene que ver con mi prédica o lo que yo he dicho, es asunto de Dios. Y dile: gracias, Jesús, por estar en mi lugar. Gracias, ahora puedo recibir tus bendiciones. Ya no hay nada que me condene. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias por enviar a Cristo, tu Hijo, en mi lugar. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces, por lo que harás en mi corazón, en mi alma, en mi ser. Sé que estaré en tu presencia, no por las fallas, mejor dicho, no por lo bueno que soy, sino por lo bueno que tú hiciste por mí. Por lo que tú hiciste por mí. Un día estaremos delante de un Dios 3 veces santo, no por lo santo que somos, sino por lo que hizo su Hijo Jesús por nosotros, por ti y por mí. Gracias por eso. En Cristo Jesús, gracias. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.